Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de diciembre del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos 2 casos verdaderamente opuestos. Por un lado, sacerdotes, ancianos, sí, los conocedores, los doctos de la ley, aquellos que eran respetados como verdaderos cumplidores, sí, pasaban por ser verdaderamente ejemplos de justicia. Y por el otro lado, lo opuesto, claro está, publicanos y prostitutas, sí, el ejemplo vivo del pecado. Claro, pero a la luz de la justicia y de la palabra de la justicia, nosotros reconocemos que todos somos pecadores delante de Dios. Y uno diría, igualmente pecadores, sí, todos somos pecadores. Finalmente todos estamos muertos en delitos y pecados delante de Dios. Ahora, las actitudes son diferentes de los pecadores cuando llega a ellos la palabra de la justicia. Fíjese el antecedente que manifiesta nuestro Señor delante, por ejemplo, de aquellos religiosos que se autoestimaban como justos. Sí, el ejemplo está propuesto en este pequeño pasaje. Un padre que tenía 2 hijos le dijo al primero: ve a trabajar a mi viña. Dijo: no voy, pero finalmente se arrepintió y fue. Al segundo le dijo: ve a trabajar en mi viña. Voy, Señor, le dijo, y no fue. ¿Quién de los 2 finalmente hizo la voluntad de Dios? Bueno, finalmente el que se arrepintió y fue. Porque fíjese, el que se arrepintió fue porque consideró y estimó finalmente que era pecador, que estaba en grave falta delante de Dios. El hijo en falta delante de su padre, pero lo reconoce y se arrepiente de esto. Y por lo tanto va a hacer el trabajo. Pero el segundo, ¿qué tipifica? Voy y no fue. Se autoestima como justo delante de Dios, delante del Padre. Pero hace lo que tiene que hacer. Siempre decimos, ¿no? La fe es por el oír de la palabra. Pero la fe verdadera se manifiesta cuando esa palabra es escuchada, es creída y es obrada. Y entonces viene el testimonio de que verdaderamente esa palabra es recibida por aquel que la estima como verdadera palabra de la justicia. Si usted la proclama, pero usted no hace lo que dice, usted ingresa en aquella denominación con la cual el Señor calificó tantas veces a los fariseos hipócritas. Estos que se consideran justos, y en este caso puntual, y manifiestamente el ejemplo está destinado por Jesús a aquellos a los cuales permanentemente le está recordando y reprochando su conducta hipócrita. Hipocresías, si se consideran justos, ese es el pecado peor. No reconocer la propia injusticia,
la propia necesidad de volver atrás de caminos equivocados, creer que son justos obrando como obran, como todos los hipócritas, sí. Dicen una cosa, sí, la cosa está bien dicha, son palabras que tampoco podríamos decir que les pertenecen, porque la pertenencia o posesión de algo es cuando uno realmente lo aprecia, lo recibe y lo atesora en el corazón. Y como consecuencia vive en función de eso que manifiesta apreciar. Pero usted dice que es justo y sin embargo sus obras no son de justicia, no honran a la justicia, usted está mintiendo. Usted te está disfrazando, usted es un hipócrita. Así acontecía con estos ancianos, sacerdotes. ¿Qué tipo de religión practicaban? Fíjense, aquí Jesús los compara y finalmente les recuerda que antes que ellos ingresarán en el reino de los cielos, aquellos que ellos menospreciaban y permanentemente mostraban su falta, su condición en el caso de los publicanos y las prostitutas. El primero se arrepintió y fue. Bueno, vino Juan a proclamar la palabra de la justicia. Y aquellos que se consideraban justos, aquellos que, ilustrados por el pasaje que nos muestra el Señor en Mateo aquí, dicen, voy y no fueron, sí. No le creyeron. Las prostitutas, los publicanos le creyeron a Juan, le creyeron a la palabra de Juan, se arrepintieron de sus faltas y fueron finalmente a hacer el trabajo. Por eso el Señor dice, os precederán, claro que los precederán. Finalmente serán partícipes de ese reino de la vida. En cambio los, entre comillas, justos, estos que se consideran justos y se conforman con lo que ellos estiman como en sí propio verdadera justicia, bueno, permanecerán lejos del reino, no ingresarán en el mismo, se quedarán en su mentira, y en su mentira morirán. Es duro, pero acá el Señor está invitando, como también preparó el camino y lo estamos viendo en estos tiempos de Adviento, hermanos queridos, como también estuvo proclamando el Bautista, que preparaba el camino para la venida del Mesías. Pero muchos ni le creyeron. Los religiosos no le creyeron, como tampoco le habrían de creer a Jesús. Ya ahí realmente consumaron su falta. Ya despreciaron la última oportunidad para la vida que tenían. Y después esa no hay otra, porque el Señor vino a hacer todo en todos y por todos. Vino a morir por todos, al pecado de todos. Y bueno, ya no le queda sacrificio por hacer al Señor, ya lo hizo todo. El que no lo aceptó, no le creyó, no lo recibió, en su pecado morirá. El que hizo igual como hicieron ejemplificado en el Hijo, que dijo no, pero después se arrepintió y fue. Bueno, tantos casos, que en este caso los ilustra también el Señor, a través de aquello que era más manifiesto, a la luz del juicio común de la gente, que bueno, una prostituta, un publicano eran vistos a priori ya como pecadores. Sin embargo, fíjense, son capaces de arrepentirse, muchos de ellos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues, primero, ¿no? O sea, ¿quién somos nosotros para juzgar a los otros, la actitud de los otros? Solo Dios. Y como estos dos hijos, uno primero en apariencia puede decir, este que dijo sí, qué buen hijo, y al que dijo que no, qué mal hijo. Pero, sin embargo, el que dijo que no, ese fue. Entonces, no podemos, como bien decías, guiarnos solamente de lo que dice la persona, sino de lo que dice y hace, que sea congruente, porque es muy fácil en este caso, ¿verdad? Como el Señor nos plantea, prometer, pero no se hace. Entonces, tiene que haber esa congruencia para considerarse que uno es honesto. Si puedo, sí. Si no puedo, no.
Y el Señor, eso es lo que quiere, que seamos honestos. Él conoce todas nuestras debilidades. ¿Quién mejor que Él? Y sabe cuál es en lo que fallamos. Pero Él siempre está ahí, amorosamente esperando a que le pidamos que nos ayude a cambiar. Y en este tiempo en que estamos por celebrar el nacimiento de nuestro Señor, es el momento oportuno para pedirle: Señor, ilumíname para saber cuáles son mis errores y dame tu Santo Espíritu para poder cambiar y actuar conforme a tu voluntad. Exactamente, Patricia, esa es la actitud que debemos asumir. No ser mentirosos delante del Señor. ¿Cuántas veces mentimos? No, mentimos delante de los hombres. Muchos creen nuestra mentira, como ocurría, por ejemplo, con estos hipócritas. ¿Qué decía Jesús de los fariseos hipócritas? Sí, dicen bien, pero no hacen lo que dicen. Ustedes hagan lo que dicen, pero no lo que hacen ellos. El hacer es el testimonio de que realmente en nosotros es cierta la verdad que de Dios procede y por supuesto es la verdad de la vida. Pero si no la obramos, quiere decir que no somos coherentes con Dios. Nuestra actitud, nuestra conducta nos muestra verdaderamente como rebeldes. Dios nos da la libertad de obrar en consecuencia con lo que Él demanda de nosotros, que siempre conforme al amor y a la justicia. Y si no lo queremos hacer y obramos lo contrario, bueno, estamos mostrando cuál es nuestra verdadera personalidad. De ahí el ejemplo del Señor, muy contundente como siempre, muy docente, y debemos entenderlo a la luz de esa claridad y ser coherentes precisamente con lo que proclamamos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de verdad, tu espíritu de obras como tú quieres, obras verdaderas en el amor cierto que es el que de ti recibimos. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.